¿Alguna vez te has sentido perdido y sin esperanza, atrapado en un silencio absoluto? Así se encontraba Miguel, hundido en la oscuridad de un pozo húmedo y lleno de inmundicia sin poder ver la luz del sol. El tiempo y la desesperanza le habían hecho perder todo rastro de humanidad, pues su aspecto era deplorable. El cabello y la barba crecida, junto a sus uñas largas y descuidadas, le daban la apariencia de un anciano. Las heridas que él mismo se causaba habían deformado su rostro, reflejo de la locura y el sufrimiento que lo consumían. Durante mucho tiempo permaneció en ese lugar, hasta que una noche su destino cambió. Como una fiera salvaje liberada por su domador, el viejo Rodrigo decidió poner fin a su cautiverio. Miguel, completamente atónito, no podía creer lo que ocurría. A partir de ese momento su vida tomaría un rumbo distinto. Rodrigo, inspirado por motivos oscuros, lo eligió para otorgarle un poder especial. Ambos compartían un vínculo extraño, nacido del abandono y el rencor. Los amigos de Miguel lo habían traicionado y su familia lo daba por muerto. Ahora, con el peso de la venganza sobre los hombros, su historia apenas comenzaba. Hay quienes dicen que la culpa es como un ancla que nos arrastra lentamente hacia la perdición. Con el paso del tiempo y al mirar atrás, daríamos cualquier cosa por evitar ciertos errores, pérdidas y decepciones que nos marcaron. Así sucedió en una pequeña comunidad del estado de Guanajuato, donde un grupo de jóvenes dedicados al robo de ganado fue atacado por una bestia nahual. Aquel suceso cambiaría por completo sus vidas, pues aunque intentaron ocultar un oscuro secreto, el tiempo terminaría por revelarlo. Silverio regresó a su pueblo con un peso muy grande en su conciencia. Intentó convencer a sus compañeros de volver por Miguel, pero a ninguno le importó. Las palabras de su padre resonaban en su mente, recordándole que aquellos con los que compartían danzas no eran verdaderos amigos, sino hombres movidos por la codicia y el egoísmo. Con tristeza y decepción comprendió que siempre había estado solo. Abatido y sin rumbo, decidió volver a casa. Sentía vergüenza de enfrentarse a sus padres, sabiendo que ellos siempre habían tenido razón. Cuando tocó la puerta, su padre lo recibió en silencio. Se fundieron en un abrazo que decía más que 1000 palabras. Su madre, al verlo, corrió hacia él con lágrimas en los ojos, como si el hijo pródigo hubiese regresado al fin. Después de bañarse y comer algo, sus padres se sentaron para escucharlo. Silverio confesó que había cometido muchos errores y que deseaba empezar de nuevo, dejando atrás el pasado. Su padre le ofreció llevarlo a Guadalajara para comenzar una nueva vida y trabajar junto a él. Silverio aceptó, decidido a cambiar su destino y abandonar la oscuridad en la que había vivido. El tiempo transcurría lentamente y Silverio parecía haber aprendido la lección. Había dejado atrás una vida llena de vicios para convertirse en un joven responsable y trabajador. Sus antiguos compañeros, en cambio, seguían en el mismo camino de siempre. Un día, al encontrarlos en la calle, estos se sorprendieron al verlo tan cambiado y le propusieron volver al negocio. Silverio, sin deseo de problemas, se limitó a decirles que había cambiado su forma de vida y que se sentía conforme con ella. Sus palabras no causaron efecto alguno, pues los otros solo se burlaron de él antes de marcharse. Tiempo después, por azares del destino, la madre de Silverio le pidió que la acompañara para llevar comida y medicinas a doña Esther, una anciana que se encontraba gravemente enferma. Desde la pérdida de su hijo Miguel, nadie la había ayudado. Al llegar a su humilde vivienda, ambos quedaron conmovidos al ver el estado de abandono y pobreza en el que la mujer apenas sobrevivía. Su cuerpo frágil y extremadamente delgado la hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Aún así los recibió con amabilidad
e intentó ofrecerles algo de beber, aunque apenas podía mantenerse en pie y debía apoyarse en un viejo bastón. A pesar de su fragilidad, doña Esther se mostraba agradecida por la visita, pues casi nadie se acercaba para verla. La conciencia golpeaba el interior de Silverio, mientras sus ojos se detenían en un viejo retrato colgado en la pared. En él se veía a la mujer junto a su hijo Miguel. Doña Esther notó su mirada y con voz temblorosa comentó que extrañaba profundamente a su muchacho. Habían pasado muchos años sin saber de él, y solo pedía a Dios la oportunidad de verlo una vez más antes de partir de este mundo. Silverio sintió un nudo en la garganta, pero guardó silencio. De regreso a casa, su madre le dijo que si algún día a él le ocurriera algo malo, ella perdería la razón. Las palabras lo estremecieron, pues había comprendido el dolor que la ausencia de Miguel había causado en su madre. Sin embargo, nunca tuvo el valor de confesar la verdad. Su vida había mejorado y solo deseaba dejar el pasado atrás. Se acercaban las fiestas patronales y con ellas los palenques del pueblo. Los antiguos compañeros de Silverio necesitaban dinero para apostar, y Víctor, quien había quedado al mando del grupo, propuso ir al pueblo de la Sabanilla. Allí vivía una mujer que acababa de enviudar y se había convertido en un blanco fácil para robarle el ganado. Parecía un trabajo sencillo, pues aquel pueblo apenas comenzaba a poblarse. Decidieron actuar una noche nublada, aunque estuvieron a punto de desistir al ver los oscuros nubarrones que anunciaban una fuerte tormenta. Sin embargo, ya estaban decididos. Fieles a su costumbre, montaron sus caballos y cabalgaron hacia aquella pequeña comunidad. A pesar del frío y la humedad, tenían un plan bien trazado y esperaban obtener buenas ganancias. Aquella noche todo parecía marchar según lo planeado. Luego de rodear la propiedad y asegurarse de que no hubiera peligro, los muchachos procedieron a abrir el corral, de donde extrajeron varias reses. Después tomaron el camino entre los cerros rumbo al rancho del hombre que solía comprarles el ganado robado. Entregaron los animales casi al amanecer. La lluvia y el frío los habían agotado, por lo que cada uno decidió regresar a su casa para descansar. Sin embargo, a la mañana siguiente todos despertaron con una macabra sorpresa. Frente a las viviendas de cada uno yacían los cuerpos de las reses robadas, muertas y esparcidas por los alrededores. El espantoso hallazgo llamó la atención de los vecinos, quienes ya sospechaban de las andanzas de aquellos jóvenes. La noticia se propagó con rapidez entre las comunidades cercanas, y pronto se desató una ola de indignación. La gente no solo quería atraparlos, sino también hacer justicia por su propia mano. Acorralados y sin otra salida, los muchachos huyeron hacia el monte con la esperanza de que la situación se calmara. Uno de ellos sugirió visitar el rancho del comprador para averiguar qué había sucedido, y así lo hicieron. Al llegar todo parecía en aparente calma, aunque la entrada mostraba señales de haber sido forzada. Algunos pensaron que lo mejor sería marcharse antes de que los culparan por algo, pero Víctor, siempre impulsivo, insistió en investigar. Cuando entraron en la casa, un rastro de sangre los guió por el pasillo hasta la habitación principal. Allí aquel delgado hilo rojo se transformaba en charcos oscuros y espesos. El cuerpo del hombre yacía sobre el suelo abierto desde el estómago. El hedor era insoportable, y algunos insectos devoraban parte del cadáver. Aún así podían distinguirse marcas profundas como si algo lo hubiera desgarrado con garras o colmillos. El miedo se apoderó de ellos. Sin saber qué hacer, salieron corriendo del lugar. Comprendieron que era cuestión de tiempo antes de que los atraparan, y ninguno estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Decidieron huir del estado, pero necesitaban de alguien que los ayudara para escapar, y fue entonces cuando pensaron en Silverio. Esa misma noche se dirigieron a su casa.
y escondidos entre la oscuridad lanzaron pequeñas piedras contra la ventana de su cuarto para llamar su atención. Silverio, que estaba a punto de dormir, se levantó intrigado por los ruidos. Al asomarse vio a sus antiguos compañeros esperándolo con desesperación en el rostro. Le pidieron ayuda para escapar del pueblo. Al principio Silverio se negó rotundamente, pero Víctor lo amenazó, recordándole que él también estaba implicado en sus crímenes. Si ellos caían, él caería con ellos. Sin más opciones, Silverio terminó cediendo a sus exigencias, sin imaginar que aquel sería el principio de una pesadilla mayor. Silverio accedió para ayudarles, aunque con una última advertencia. Les entregaría un dinero que había guardado por mucho tiempo, pero después de eso debían marcharse y olvidar que él existía. Mientras buscaba el dinero dentro de su casa, algo extraño comenzó a ocurrir afuera. De la misma manera que había sucedido con sus antiguos compañeros, 2 reses agonizaban en la entrada del hogar, emitiendo gemidos que rompían el silencio de la madrugada. El ruido despertó a su padre, don Genaro, quien tomó su escopeta y salió a ver lo que estaba ocurriendo. En ese momento un alboroto estremecedor comenzó a escucharse en el exterior. Entre los gruñidos y jadeos se mezclaban voces humanas pidiendo auxilio. Los sonidos provenían de una arbolada que se ubicaba a 10 metros de distancia. En medio de la confusión, don Genaro disparó hacia una sombra que se movía entre los árboles. El impacto pareció hacer blanco en algo grande y pesado. Silverio, al voltear hacia aquel lugar, escuchó un quejido profundo que lo dejó paralizado. Bajo la pálida luz de la luna distinguió la figura de una criatura que conocía demasiado bien. Aquellos ojos brillando con furia animal le resultaron inconfundibles, pues era el mismo nahual que años atrás se había llevado a su amigo Miguel. El temor lo invadió por completo, pero aún así corrió junto a su padre hacia el lugar de los gritos. Al llegar encontraron a Víctor tendido en el suelo, herido y cubierto de lodo. Por fortuna solo presentaba arañazos y algunos golpes. Lo ayudaron a incorporarse mientras observaban un rastro de sangre que se perdía entre la maleza. Las ramas crujían a lo lejos, señalando el escape del nahual hacia el monte. Los demás jóvenes acudieron para auxiliar a su compañero, pero don Genaro los enfrentó con severidad. Exigió saber qué había ocurrido. Aterrados y sin poder sostenerle la mirada, los muchachos confesaron toda la verdad. Relataron los robos y la venta del ganado, y cómo aquella bestia había sido la responsable de la desaparición de Miguel. Admitieron también su culpa, reconociendo el daño que habían causado, aunque el miedo a morir ya fuera a manos del nahual o de la gente, los había empujado a buscar la ayuda de Silverio. Don Genaro, con gesto adusto, les dijo que todo aquello era consecuencia de sus propios actos. Les permitió quedarse solo por esa noche, prometiendo buscar al día siguiente algo de dinero para que pudieran marcharse. Les ordenó además ocultar los cuerpos de las reses, antes de que los vecinos se dieran cuenta. Con esfuerzo arrastraron los animales muertos hacia el interior de la propiedad. Los destazaron en silencio y trabajaron hasta el amanecer. Una parte de la carne fue guardada para consumo, y el resto enterrada en el patio con la esperanza de que nadie descubriera lo ocurrido. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, el viejo Rodrigo agonizaba. La bala recibida durante la noche le había perforado el estómago, y solo un vendaje improvisado impedía que sus entrañas se derramaran. La sangre fluía sin control, y el dolor lo consumía poco a poco. Sentía que la muerte lo acechaba, aunque no estaba solo. Frente a él, Miguel lo observaba en silencio. Cuando Rodrigo apenas podía mantenerse consciente, Miguel se inclinó hacia su oído y le susurró unas palabras que nadie más escuchó. Acto seguido, con un movimiento rápido y brutal, le rompió el cuello sin compasión.
Posteriormente, Miguel arrojó el cuerpo del viejo Rodrigo al mismo pozo donde había permanecido cautivo durante años. Sin embargo, en su interior aún ardía el deseo de venganza. Las heridas del pasado seguían abiertas, y el tiempo solo había avivado su resentimiento. Esa misma noche decidió saldar sus cuentas pendientes, consciente de que era cuestión de horas antes de que sus antiguos compañeros lograran escapar. La verdad era que Miguel había ayudado al viejo Rodrigo a exhibir los cuerpos de los animales robados, con el propósito de que los ladrones fueran descubiertos. El cielo cubierto de oscuros nubarrones anunciaba una tormenta. En lo alto del monte los jóvenes se refugiaban entre los peñascos tratando de resguardarse de la lluvia, sin imaginar la tragedia que estaba por alcanzarlos. El viento comenzó a soplar con fuerza, acompañado de relámpagos que iluminaban fugazmente la espesura del bosque. Los caballos inquietos relinchaban y golpeaban el suelo, presintiendo la presencia de algo inhumano. Los muchachos intentaron descansar, pero el miedo se les metió hasta los huesos. De pronto un estruendo rompió la noche, pues el nahual había llegado. La criatura los atacó con furia desatada, dejándolos malheridos antes de perder el conocimiento. Cuando por fin recobraron la conciencia, los jóvenes abrieron los ojos, pero la oscuridad era total. El eco de sus gritos se perdía en la profundidad del lugar, mientras un hedor a carne podrida impregnaba el aire. Desesperados intentaban encontrar una salida golpeando las paredes que los rodeaban, pero nadie parecía escucharlos. Horas después algo se movió sobre la superficie. La tierra tembló ligeramente, y un resplandor de luz los cegó por un instante. Entonces una voz conocida rompió el silencio. Era Miguel. Su tono era sereno, pero cargado de rencor contenido. Les dijo que había soñado con ese momento durante años. Años de soledad y sufrimiento, en los que había visto desaparecer toda esperanza y toda humanidad. Ahora ellos vivirían en carne propia el tormento que él padeció. Aquel era el precio por la traición de aquella noche, cuando lo abandonaron a su suerte frente a la bestia. Solo uno había intentado ayudarlo, y ese había sido Silverio. Así se lo había confesado el viejo Rodrigo antes de morir. Por esa razón no guardaba rencor hacia él. Los demás, en cambio, tendrían que resignarse tal como él lo hizo en alguna ocasión. Dicen que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Los pecados, por más que se oculten, terminan por alcanzarnos. Así ocurrió con aquel grupo de jóvenes que, habiendo tenido toda una vida por delante, acabaron pagando el precio de sus actos. Mientras tanto, no muy lejos de allí, una madre que estaba en agonía recibía el más grande de los consuelos: volver a ver al hijo ausente, aquel que la vida le había arrebatado. Miguel en silencio contempló por última vez el rostro de doña Esther, sabiendo que pese a todo el amor de una madre seguía intacto, aun cuando su hijo ya no pertenecía del todo a este mundo.